Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Excelente inicio de año a todos los seguidores del clúster. Bienvenidos a otro capítulo de Nexos. En este Nexos de hoy nos acompaña Seatecu como invitado y como ponente el doctor Gerardo Rodríguez. Les vamos a platicar un poquito acerca de este fenomenal ponente, ¿no? Él es doctor en Economía y Gestión de la Innovación y Política Tecnológica por la Universidad Autónoma de Madrid. Con cerca de 20 años de experiencia laboral en sectores privado, público y académico, en diseño, planeación estratégica, implementación de servicios especializados y gestión, dirección y seguimiento de proyectos de alto valor en las áreas de gestión de la innovación y desarrollo tecnológico. Actualmente es líder de especialidad en Seatecu, Jalisco. Está a cargo del diseño, gestión y seguimiento de proyectos tecnológicos de las áreas estratégicas de este centro, como son inteligencia artificial, energías renovables y electrónica. Adelante. Bueno, pues bienvenido, doctor Gerardo Rodríguez. Platícame un poquito del qué hacen ahí en Seatecu, a qué se dedican. En Seatecu somos un centro público de investigación. Pertenecemos a la red de centros públicos de CONACYT. Nosotros estamos en la parte de desarrollo tecnológico. El centro nace hace 45 años, precisamente acabamos de cumplir los 45, con un enfoque más hacia la parte de manufactura. Con el paso del tiempo, el centro ha ido evolucionando, digamos, en el sentido de que se han ido incorporando más especialidades, más áreas de expertise, y nos hemos ido expandiendo, digamos, territorialmente también con más presencia en el país, con más unidades. Nacemos originalmente en el estado de Querétaro, y en la actualidad tenemos sedes en 7 estados del país, incluyendo lo que es la sede Jalisco, que es en la que tenemos el contacto más directo con el clúster. Y por mencionar las áreas de especialidad, como digo, nacimos en la parte de manufactura, pero actualmente nuestras áreas de especialidad podemos hablar, por ejemplo, de ingeniería de plantas, ingeniería virtual y de manufactura, sistemas de medición, todo lo que tiene que ver con tecnologías de información, electrónica, control, sistemas mecánicos, un área de plásticos y materiales avanzados, tenemos un área de servicios especializados en laboratorios, el área de posgrados. Y físicamente, digamos, lo que tenemos presencia aquí en la Unidad Jalisco son básicamente capacidades en las áreas de electrónica, control, tecnologías de información. En la parte de sistemas mecánicos tenemos un área enfocada a lo que son energías renovables, que también tenemos aquí presencia muy fuerte, aunque funcionamos como un tipo red, entonces, aunque físicamente no tengamos aquí en la sede Jalisco las capacidades como tal, pero si esas capacidades están en otra unidad, por ejemplo, las vinculamos para proyectos, digamos, multidisciplinarios, que son los que hemos estado trabajando en algún momento con algunos afiliados del clúster, y que involucran áreas, por ejemplo, de manufactura virtual, para todo el diseño de productos, toda esta parte, o el área de plásticos y materiales que a veces se requieren, ¿no? Entonces, independientemente de que físicamente tengamos la capacidad aquí instalada en la Unidad Jalisco, pero se pueden, digamos, sumar expertos de otras áreas para colaborar en los proyectos que requieran nuestra intervención. Ok, esto es básicamente como para que no solo se limiten al área de, pues ya, empezar a armar, ¿no? Sino también como al plan y el diseño, todo lo que va antes de empezar a poner manos a la obra, para que cuando se empiece a trabajar no sea como un gasto, ¿no? O sea, que luego hay veces que empezamos a desarrollar, a innovar, pero pues nos damos cuenta de que por ahí no era y ya, pues se gastó recurso, tiempo y esfuerzo. Y en tu sede física, aquí en Jalisco, por ejemplo, ¿qué tecnologías tienen, no? Me mencionabas que tenías tanto, principalmente de manufactura, que es con lo que iniciaron, pero también que entraron al área de energías renovables y otras más. A ver, ¿qué me puedes decir un poquito de esas, las Sí, tecnologías? digamos que físicamente tenemos capacidades instaladas tanto en los laboratorios como el personal, que es experto en estas áreas, en 3 temáticas básicamente. Todo lo que tiene que ver con energías renovables, que aquí entra toda la parte, por ejemplo, dividido por diferentes tipos de energía. Hablamos de energía solar, energía eólica, biomasas o bioenergías, y temas de gestión eficiente de la energía como tal. Otra área que tenemos aquí son las capacidades de electrónica. Tenemos el laboratorios de electrónica, que es todo el proceso, digamos, para el desarrollo de PCBs, de tarjetas electrónicas, pero también tenemos un laboratorio que desarrolla sensores electrónicos en diferentes modalidades, ¿no? Entonces, esa área, por ejemplo, está más relacionada con
con posibles proyectos con el área de salud por el tema de sensorización de algunas variables biomédicas, digamos, relacionadas con las personas, ¿no? Entonces, eso es en las capacidades de electrónica como tal, que aquí tenemos los laboratorios y el personal experto. Y la tercera área que tenemos aquí en la unidad son proyectos relacionados con inteligencia artificial, más hacia la parte de software, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de modelos algorítmicos, temas de prospección, etcétera. Y tenemos las capacidades también, obviamente, de cómputo y de almacenamiento para poder correr estos modelos, ¿no? Entonces, son las tres grandes áreas que tenemos aquí físicamente con capacidades en la unidad Jalisco. Excelente. Y digamos, si yo soy una empresa que puede estar o no estar afiliada al clúster, ¿cómo le hago como para solicitar pues ayuda de ustedes o qué tipo de ayuda me pueden ustedes proporcionar? Digamos, tengo, no sé, un dispositivo que apenas tengo unas pruebas en proto, ¿no? O unas pruebas en un laboratorio, ya a lo mejor en una PCB. ¿Cómo me puedo acercar con ustedes o cuál sería pues el tratamiento ahí con este dispositivo? Y es muy sencillo, simplemente eso, así que buscarnos como tal, y lo primero que hacemos es una reunión tal cual de exploración técnica para entender qué tienes y qué necesitas, y también que tú conozcas las capacidades que tenemos aquí, tanto físicamente en la Unidad Jalisco de CIATEC, o lo que mencionaba, ¿no? Capacidades adicionales en otras sedes de CIATEC que pueden ser, aportar algo a tu proyecto. Entonces, lo primero que se hace es analizar si es un proyecto que se relaciona con sus capacidades, porque puede haber, de repente se acercan a igual gente o personas con proyectos o empresas que si no estamos completamente relacionados con el área, se los decimos para que los derivamos con alguien que sí lo tenga, ¿no? Si vemos que es un área de expertise de nosotros, analizamos qué tiene, y en conjunto con ellos podemos ver qué es lo que está buscando, ¿no? O sea, como tú dices, a lo mejor lo tiene a un nivel muy básico, decimos, ¿sabes qué? Te podemos ayudar desde modificar conceptualmente lo que tienes y ayudarte a llevarlo hacia un prototipo funcional, que es algo de lo que tenemos mucho, como somos un centro de desarrollo tecnológico, digamos, y lo vamos viendo por el avance de los proyectos desde una óptica de TRLs, no estamos en los TRLs, digamos, 1, 2, que son de investigación de ciencia básica, ¿no? Empezamos por ahí entre 2 y 3, pero te podemos ayudar a llevarlo a niveles 6, 7, que ya son prototipos funcionales, que sí tenemos esas capacidades, ayudarte a entender cómo puede ser tu diseño desde una óptica ya funcional de cómo va a estar terminado, ¿no? Porque a veces llegamos como con esos Frankenstein, que solamente estamos viendo si la factibilidad técnica y la funcionalidad, o te puedes ayudar a ver cómo puede ser ya un prototipo pensando en un diseño final, por ejemplo, que sea acorde a lo que tú necesitas desde el punto de vista de ergonomía, de funcionalidad para el tercero que lo va a utilizar, pero también desde la óptica, por ejemplo, de materiales finales, porque a veces lo perdemos en óptica, ¿no? Y queremos desarrollar, por ejemplo, un prototipo con los mejores materiales, pero perdemos de vista los costos que esto puede llegar. Entonces, te ayudamos a entender qué materiales son los mejores desde el punto de vista de costo-beneficio, pensando ya en productos finales que ya tú puedes llevar a hacer corridas, ¿no? Que ya se sale de nuestro alcance, de TRLs 8, 9, que ya son corridas finales, pues sí ya tenerte ya un prototipo funcional con toda la hoja de ingeniería de los requerimientos que tienes tú para poderlo ya llevar a esas corridas finales, ¿no? Entonces, en esa amplia gama que tenemos, digamos, entre TRLs 2, 7 para las empresas, pues te podemos ayudar desde aterrizar una parte conceptual hasta ya llevar esos conceptos que tú ya tienes hacia un prototipo ya funcional, digamos. Ok, excelente. Y bueno, aquí estás mencionando un punto bien interesante. Me ha tocado platicar con varias personas, principalmente académicos, en donde cuando me hablan de un prototipo, me enseñan como, pues el dispositivo todavía en proto, ¿no? O todavía conectado a la luz o a la fuente. Entonces, yo estoy bajo el concepto de que un prototipo es algo que ya es lo más parecido a lo que le vas a entregar al usuario final. Entonces, ustedes como centro de investigación ya, ¿cómo manejan este esquema de prototipo o el concepto de prototipo en general? Porque a lo mejor es un PCB o a lo mejor hay que quitarnos todo pues este sesgo que yo le llamo, porque si digo, no, es que este es mi prototipo, ya funciona, mira, pero tienes que dejarle presionado acá porque si no se apaga, para mí eso no es funcional, porque bueno, para mí, vuelvo a repetir, un prototipo tiene que ser algo que el usuario final ya te dé una retroalimentación y, ¿sabes qué? Muévele esto, quítale, ponle y que te dé esta oportunidad de manejarlo, ¿no? No sé qué diga tu opinión profesional. Sí, tal cual. Al final de cuentas, un prototipo va evolucionando también.
y pues en estos prototipos de laboratorio donde lo que te interesa analizar o validar es la funcionalidad general del concepto, o sea, el que tú tenías en mente realmente sí se puede aplicar técnicamente para desarrollarlo, pero como tú dices, eso todavía de ahí a llevarlo hacia el mercado todavía le falta mucho, ¿no? Entonces sí, el mismo prototipo va evolucionando, donde primero validas técnicamente la funcionalidad, pero luego tienes que ir pensando en temas de diseño, de ergonomía, de usabilidad. O sea, porque una cosa es que funcione técnicamente, pero lo otro es que para un usuario final sea atractivo, ¿no? Por tema de tamaños, por ejemplo, tema de pesos, si son dispositivos médicos y va a intervenir, por ejemplo, el personal de la salud, pues tienes que validar con él cómo se utiliza o cómo lo utilizaría, ¿no? Nos ha tocado ver casos que te dicen, no, es que esto tiene que ser lo más ligero posible, porque en una situación de emergencia, pues voy a andar cargando esta cosota, pues no es funcional para mí, ¿no? O tiene que ser la ergonomía, por ejemplo, de cómo se puede aplicar. Te voy a poner un ejemplo, cuando estuvo todo el tema de COVID, surgieron miles de ideas y todo cómo podíamos ayudar, y cuando nos acercábamos con personal de salud para preguntarles si estas ideas que teníamos técnicas eran válidas para ellos, decían, ¿sabes qué? Esto sí, esto no, porque al final de cuentas, en un caso, estamos considerando, por ejemplo, una caja que se parara al médico en un momento, por ejemplo, de que ellos estaban planteando, por ejemplo, hacer una intubación. Entonces, aislar al médico con un tipo cápsula del paciente por todo el tema de fluidos, ¿no? Y me decían, ¿sabes qué? Suena muy padre, pero al momento de que estás ahí en el calor de la emergencia, de que tienes que hacerlo, pues no tienes todo el tiempo de montarlo, de la facilidad de movimientos. Entonces, lo que va a hacer el médico es cuando a las primeras de cambio que se siente incómodo, va a quitarlo y lo va a hacer directo, ¿no? Entonces, no es tan viable hacerlo así. Entonces, al final de cuentas, el mismo prototipo va evolucionando hasta llegar a temas de tamaños correctos, de pesos correctos, de materiales adecuados para lo que necesita, que eso ya hablamos de un prototipo funcional que está mucho más cercano a lo que realmente requiere el usuario final. O sea, algo que platicamos mucho con las empresas que se acercan con nosotros es quién es tu usuario final, porque tenemos que retroalimentar lo que estamos haciendo o el concepto que tú tienes con él, de que realmente si esta idea aterrizada técnicamente es útil para él, bajo qué condiciones. Entonces, completamente de acuerdo contigo. Una cosa es tener el prototipo de laboratorio, todo feo, donde validas que funciona, y otra muy diferente es a un prototipo ya pensando en todos los requerimientos que se requiere el mercado para poderlo utilizar. Y mencionaste algo también súper padre e importante, que pues el prototipo va evolucionando y cambiando dependiendo de las necesidades del usuario final, porque tú puedes decir, ah, bueno, pues a lo mejor esta protección, esta capa, pues está súper bien, pero el médico dice, no, ¿sabes qué? Me estorba. Entonces, no es tu ideal de prototipo, no es el como tú lo concibas, va a evolucionar dependiendo de lo que, pues, de lo que se necesite o de cómo el usuario final lo quiera. Entonces, también, pues, ponernos esa idea, ¿no? Y ahora tengo una pregunta así un poquito, pues, más personal. ¿Cuál ha sido uno de los proyectos que más les ha costado como desarrollar ahí en las instalaciones de CIATEC? Híjole, buena pregunta. Fíjate, en el área de energías renovables, estamos ahorita trabajando con proyectos de microredes eléctricas en comunidades en situaciones de carencias energéticas o de problemáticas energéticas. Entonces, son proyectos muy interesantes porque la parte técnica obviamente es importante, tienes que resolver una problemática técnica, pero al final de cuentas lo que es el core del proyecto no es la solución técnica en sí, sino es la parte de la solución social, digamos, y que debe ser un proyecto que sea socialmente, por las personas que lo van a utilizar, aceptado, adoptado, y que van a la tecnología como esa herramienta que le va a permitir solucionar una problemática. Entonces, eso nos ha cambiado un poquito la perspectiva a nosotros de desarrollo, porque tenemos una visión muy técnica, digamos, el centro es un centro completamente de ingeniería, y la visión que tenemos normalmente el personal que está aquí, pues es una visión de ingeniería, o sea, de solucionar un problema técnico con fierros, ¿no? Pero ya cuando te enfrentas a que son problemas que van a aterrizarse con personas, pues la tecnología es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es todo este tema de cómo solucionas una problemática social, que estén ellos de acuerdo, y todo ese paso de cómo garantizas una gestión, digamos, del uso de la tecnología en el tiempo. Y eso nos está llevando a traspolarlo, por así llamarlo, a otro tipo a otros proyectos, ¿no? Donde vemos que lo más importante es precisamente esta adopción, digamos, que hacen las personas, o adopción social de la tecnología, que eso tiene mucho que ver con lo que te decía hace ratito, ¿no? O sea, de qué forma tú garantizas al final cuenta que esa tecnología, independientemente de la que sea y del sector que sea,
tenga un impacto social en la persona que lo va a utilizar y realmente le genera un beneficio, ya sea porque le simplifica la vida, le soluciona un problema, etcétera, ¿no? Entonces, y eso aplica en cualquier sentido que hacemos. Y algo que ayuda mucho, que de la forma que trabajamos, es que buscamos utilizar metodologías ágiles de desarrollo. ¿Qué significa eso? Que cuando hacemos un prototipo, lo tratamos de validar lo más rápido posible con los usuarios. Entonces, aquí vemos si está funcionando, si, por ejemplo, el tamaño es adecuado, si la ergonomía es la correcta, etcétera, ¿no? Entonces, eso le evita también a las empresas el tener que hacer grandes corridas para luego darse cuenta de que ya invirtió mucho dinero, ya gastó, y el prototipo, pues o el producto final no era lo que estaban esperando los usuarios, ¿no? O no satisface las necesidades. Entonces, es un desarrollo ágil, digamos, y eso aplica en muchos, como recomendación a las empresas, buscan hacer desarrollos ágiles para validar tecnologías, porque lo más probable es que el prototipo A, que tenían ellos como el ideal en mente, al prototipo Z, que fue el final que llegó al mercado, pues va a ser muy diferente y tienen que estar preparados para eso, de cómo se adaptan ellos al mismo cambio, dependiendo de la necesidad. Pues sí, o sea, y esto también pues ya da un poquito de sentido, no un poco, ya da mucho sentido a esta parte que tú me mencionabas de tener una reunión pues al principio, ¿no? Como para saber qué es lo que quieren, porque si según yo lo que va a interesar es pues el desarrollo de la tecnología, no, pues a ver, les desarrollamos 20,000 cosas y al final, ay, no, pero es que era enfocado a otra cosa, no, pues entonces en documentación a veces se vuelve pues complicado expresar pues todos estos puntos, pero no, sí, ya tiene muchísimo sentido el que se deje todo primero claro de qué va a ser lo final, porque a lo mejor pues se puede avanzar muchísimo en tecnología, pero a lo mejor es la implementación la que se tiene que revisar. Y otra cosa, de los proyectos que has trabajado, a lo mejor no el más difícil, el más pues interesante que te ha tocado trabajar, porque la vez que fui tenían una máquina de impresión de circuitos que no, pues me voló la cabeza, ¿no? Era pues como una impresora 3D, ¿no? Disparaba chorros y tenía una precisión microscópica, me atrevería a decir que no, mis respetos. Entonces, yo me imagino que puedes hacer todo tipo de sensores muy interesantes. No sé si tienes algún proyecto que tú hayas dicho, no, pues este tiene particularmente mi respeto, mi atención, de que ha sido un excelente proyecto. No, no sé si hay... Sí, de hecho, relacionado con esa máquina que tenemos de impresión digital, que estamos utilizando para sensores, sí le estamos dando un enfoque mucho hacia el sector salud, y son aquí, de qué forma podemos desarrollar con todo tipo de sensores, por ejemplo, de temperatura, de glucosa, y de otras variables del cuerpo humano, que obviamente una cosa es sensorizar, y luego viene el tema de cómo utilizas esa información para solucionar una problemática, ¿no? Pero sí, estamos trabajando ya con proyectos que estamos desarrollando ahí, que todavía son en ese nivel, que todavía no estamos en la parte de desarrollo de la tecnología, pero sí enfocado mucho en sensorizar variables de salud y más o menos como las que te menciono. Ya. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las variables fisiológicas que ustedes han visto que son más difíciles de sensar o de crear un sensor como adecuado o preciso? Pues mira, más que la dificultad, solamente depende del uso que le quieras dar y la implementación. Entonces viene la complejidad ya desde la óptica del proyecto integral, por así llamarlo, ¿no? Como te decía, una cosa es el sensualizar, de dónde vas a tomar la variable, porque aquí pueden ser como tipos parches que tuviste, que dan como unos circuitos pequeños que puedes utilizarlo. Entonces, viene como toda la complejidad, pero ya desde la óptica del proyecto, ¿no? Temas de pacientes con problemas renales, por ejemplo, cómo puedes ir sensualizar algunas variables de ellos. Entonces, más que el sensor aislado, que es obviamente parte del proyecto, aquí la complejidad como tal es la integración de proyectos que requieran ese sensor. Y es donde viene lo complejo, ¿no? Porque necesitas la participación, obviamente, de personal del sector salud que te diga, yo para qué quiero esa variable, ¿no? Me ayuda a identificar estas problemáticas para poder tomar estas decisiones, etcétera. Y aquí es donde entra también mucha parte de que tenemos esas capacidades, no solamente sensorizar, sino qué haces con ese dato, ¿no? Esa variable, cómo la utilizas, cómo la transformas y le generas
información de manera oportuna al personal que la requiere, ¿no? Entonces, yo creo que la complejidad más que la sensorización específica es la generación de estos proyectos integrales que requieren el uso de información de manera oportuna, como es el sector salud, ¿no? Al final de cuentas, tú necesitas garantizar en todas áreas que el dato sea válido, que sea un dato confiable y que llegue en el tiempo oportuno, ¿no? Si tienes un dato que no te llega en tiempo real, en algunos casos, pues ya no es tan oportuno, o en algunos casos puedes tener algún delay, etcétera, ¿no? Pero si tienes que garantizar la veracidad de la información ante todo, ¿no? Entonces, esa es la complejidad de cómo garantizas en proyectos integrales que todo el ciclo está cubierto y le generas esa certeza, al final de cuentas, al personal de salud que va a tomar la decisión de que la tecnología le va a dar la mayor confiabilidad posible, ¿no? O sea, básicamente en tecnología pueden desarrollar lo que sea, la implementación es lo complicado, ¿no? El cómo se va a usar para que, pues sí sirva, como tú dices. Ay, no, y en cuanto a, por ejemplo, documentación, si yo digo, tengo este proyecto que ya lo estamos desarrollando, ya los contratamos y todo, ¿hay algún tipo de asesoramiento como de patentes o de propiedad intelectual ahí con ustedes o se tienen que remitir a otra área? Hay un asesoramiento, digamos, general, por así llamarlo, si ayudamos en la parte de documentación, en el sentido de que todo lo que desarrollamos nosotros, pues sí tenemos metodologías para documentar de acuerdo al proyecto, ¿no? Seguimos metodologías ISO, donde hay que documentar la información y en ese caso, a los terceros con los que nos vinculamos y trabajamos, pues sí se le entregan todas las carpetas documentadas de desarrollo, ¿no? Que al final de cuentas es uno de los grandes, yo digo, muchas veces cuando se acercan con nosotros, terceros, uno de los grandes problemas que tenemos es, me lo platicas muy padre, pero tienes algo documentado, alguna prueba, etcétera, que me ayuda a aterrizarlo. No, son todos así como de platicadito, me falta documentar esto, el proceso. Entonces, por ejemplo, cuando solicitas fondos de gobierno que te piden documentar el TRL, que te digan, pues, oye, ¿en qué TRL estás? Pero pues no me digas nada más porque sí, en TRL 4, ¿no? O sea, de qué forma tú me generas la evidencia que estás en el TRL 4, pues es con documentación de cómo validas el TRL 2, TRL 3, etcétera, ¿no? Y ahí nos dicen, pues es que no tengo la información, o sea, no lo he documentado, o sea, si tengo esto de forma aislada, algún documento, algún estudio, etcétera. Entonces, sí los ayudamos como un poquito a estructurar esto, porque es parte de lo que desarrollamos la metodología, pero ya todo lo adicional, pues sí le recomendamos, sobre todo en temas de salud, pues no solamente la parte de propiedad intelectual, sino entran otros temas, por ejemplo, de si tienes que ir con COFEPRIS, cómo tienes que presentar, etcétera. Entonces, ahí sí recomendamos con terceros especializados que les puedan ayudar en esa parte del proceso, ¿no? Pero lo que es documentar, sí lo buscamos hacer nosotros porque tenemos todo ese que te digo, ese sistema de gestión de la calidad y por política interna tenemos que documentar todo lo que se hace y obviamente eso le ayuda a las empresas a tener información, ¿no? En su momento de cómo se desarrolló todo y todo está soportado y documentado. Que, yo digo, es una de las algunas de las grandes falencias que tenemos aquí en México, ¿no? Que solemos no documentar las cosas y lo tenemos en un documento por aquí, en un estudio por allá, pero cuando tienes que integrar todo, que es lo que te piden, ya generar un portafolio con información, pues no se tiene de forma adecuada. Ok, no, pues está pues muy completo, la verdad. O sea, desde que abarcan el TRL, pues más o menos desde el 2 hasta un TRL 7 y que te ayuden desde el proceso de desarrollo de la tecnología, de implementación, todo integral, ¿no? Y también de documentación, pues sí, sin duda, pues son pues una buena opción para cualquier persona que quiera desarrollar, ya sea un dispositivo médico, cualquier otro tipo de tecnología para la salud. Yo creo que sí pueden llegar a sacar provecho. Nos estamos acercando ya al tiempo límite. ¿Hay algo más que quieras agregar? No, nada, solamente invitarlos a posibles interesados a desarrollar, a que conozcan el centro, de que vean de qué forma podemos colaborar. En nuestra óptica, más que de una relación de cliente solamente, es una relación de colaboración, de qué forma podemos vincularnos de manera adecuada, colaborar en el desarrollo de los proyectos, pensando en esta óptica de que al final de cuentas deben ser desarrollos que lleguen a generar un beneficio, un impacto, ¿no? No solamente económico, sino de un impacto y beneficio social en la implementación y en el uso de estas tecnologías, sobre todo pensando en el sector salud, ¿no? De que beneficien a los médicos, a las enfermeras que los van a utilizar, pero que también beneficien a los pacientes con tecnología mexicana que se desarrolla aquí y que facilite la implementación en el sector salud aquí en el país. Me gusta esta parte del cierre.
que tengamos en cuenta la parte social, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros pensamos en desarrollar, muchas veces decimos, pues porque así nos vamos a ser ricos, ¿no? Millonarios, que vamos a aprovecharnos de la gente que va a comprarlo porque necesita. Pues sí, o sea, pero eso no tiene que ser tu enfoque. Yo siempre he dicho que, pues si tú haces las cosas bien y por el bien de la sociedad, todo lo demás va a llegar por añadidura, ¿no? Lo que es la remuneración, pues ya, pues se va a dar porque lo estás haciendo bien, no porque ese sea tu enfoque. Entonces, yo creo que cerrar con esta parte de que no perdamos el beneficio de ayudar a la sociedad siempre, para desarrollar cualquier cosa, ya sea ahorita en temas de salud, pero cualquier tecnología, teniendo la sociedad siempre como punto de partida, es algo indispensable. De acuerdo. Y algo que manejamos es que no perdemos de vista el tema de la sustentabilidad del proyecto. Obviamente tiene que ser económicamente viable, pues hablamos mucho de qué materiales son los adecuados para el uso que se le va a dar, pensando en el tema de costos, por ejemplo, finales, etcétera, pues siempre hay que pensar en eso, de que sea económicamente algo sustentable, pero pues nosotros lo principal es que sea un proyecto que genere un beneficio, o sea, para las personas que lo van a utilizar, que realmente le genere un impacto al estar utilizando esa tecnología para mejorar las condiciones de salud que tiene. Excelente, no, pues a pesar de, no, cuál a pesar, además de todo, también cuidan su dinero cuando van a contratarlos, entonces, no, pues sí, sin duda, pues son un buen aliado que vale la pena tener cerca. Bueno, pues ya no queda más por hablar, entonces, bueno, la verdad que sí hay muchos temas que podríamos salir de todo esto, pero el capítulo ya está por finalizar. Entonces, muchísimas gracias, doctor Gerardo, agradezco su presencia en este episodio de Nexos. Esperamos pronto poder volver a tener este otro acercamiento, e incluso puede que después preparemos una masterclass ya con un tema en específico, para que puedan resolver, pues ahora sí, dudas y generar un foro de discusión, pues más interesante. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. Cualquier duda o comentario que tengan, pueden dejarlo aquí en los comentarios de Facebook y se los haremos llegar al doctor para que nos pueda responder. Muchísimas gracias a todos. No, gracias, Carlos.